El Papa Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, nacido el 17 de diciembre de 1936 en el barrio porteño de Flores, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es el número 266 y actual Papa de la Iglesia Católica, donde fue elegido el 13 de marzo de 2013. Durante su infancia, creció en un hogar adaptado a los orígenes católicos de su familia. Estudió en el Colegio Salesiano Wilfrid Barón de los Santos Ángeles en Ramos Mejía. Al terminar sus estudios secundarios, se graduó como técnico químico, trabajando posteriormente en el laboratorio Hicks-Sierbach-Mann y realizando análisis bromatológicos en productos alimenticios. Ya en esa época sentía una fuerte vocación religiosa. En 1957 decidió convertirse en sacerdote. Después de 2 años de noviciado, terminó sus estudios y pudo ingresar al curso de Ciencias Clásicas, profundizando sus estudios en historia, literatura, latín y griego. De 1964 a 1966 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe. Allí, contó con la presencia del escritor argentino Jorge Luis Borges, quien dictó un seminario que tuvo como resultado final un libro llamado Cuentos Originales. En diciembre de 1969, fue ordenado sacerdote a los casi 33 años de edad. Como arzobispo y cardenal, el Papa Francisco fue conocido por su humildad y su compromiso con la justicia social. Optó por promover el diálogo y acercarse a los distintos colectivos sociales, fuesen o no católicos, y reforzó la tarea pastoral en las parroquias, aumentando la presencia de sacerdotes en los barrios marginales. Esto hizo que fuese conocido como el obispo de los pobres. Un estilo de vida sencillo ha contribuido a la reputación de su humildad. Vivía en un apartamento pequeño en vez del Palacio Apostólico, renunció a su limusina y a su chofer en favor del transporte público y cocinaba su propia comida. Disfrutaba de la ópera, el tango y el fútbol. Es hincha y socio activo simple del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Además del idioma español, que es su lengua materna, habla con fluidez en italiano y cuenta con conocimientos intermedios de francés y alemán y conocimientos básicos del idioma inglés. Antes de ser elegido papa, presentó su renuncia como arzobispo al cumplir los 75 años. Tenía previsto jubilarse una vez fuese nombrado su sucesor y retirarse a un hogar para los sacerdotes mayores o enfermos, donde ya tenía reservada una habitación, para después llevar una vida de oración y de dirección espiritual. Culminada la histórica renuncia papal de Benedicto XVI y cerrada la sede vacante, se dio comienzo el cónclave de 2013 en que se lo consideró al Papa Francisco como un candidato reformista con edad y capacidad para reformar la curia romana. El 13 de marzo de 2013, Francisco fue elegido sucesor de Benedicto XVI. Es el primer papa de procedencia americana y también destaca por ser el primer pontífice no europeo desde el año 741. En su primera aparición pública, elevó una oración por su antecesor, el Papa Benedicto XVI. Acto seguido, pidió a los fieles que rezaran unos por otros para que haya una gran fraternidad. Además, pidió una oración en silencio por él para que Dios le ayudara en su labor. El Papa escogió el nombre de Francisco como su nombre pontifical en honor a San Francisco de Asís, un santo italiano que se caracterizó por su entrega a los pobres y su humildad extrema. El primer viaje apostólico del Papa Francisco fuera de Roma, pero dentro de Italia, fue su visita a Lampedusa. Desde su elección, ha visitado varios continentes. El Papa Francisco canonizó, el domingo 12 de mayo de 2013, a 815 personas. De este modo, es el Papa que ha proclamado más santos en toda la historia de la Iglesia, superando el récord de Juan Pablo II, que a lo largo de sus 26 años de pontificado canonizó a 482 católicos. Durante la pandemia COVID-19, canceló sus usuales audiencias generales en la Plaza de San Pedro, para evitar que las multitudes se reunieran y prevenir la propagación del virus que afectó seriamente a Italia. Tras la invasión rusa de Ucrania de 2022, Francisco visitó la embajada ante la Santa Sede para mostrar su preocupación por la guerra y llamó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para manifestarle su dolor mientras el Vaticano trabajaba para encontrar una vía de mediación.